Cuando rapeas, el cerebro activa una dinámica de procesamiento poco común. Según la psicología, este tipo de actividad involucra sistemas cognitivos y emocionales que operan de manera simultánea. Redes del lenguaje, la memoria, el control motor y la autorregulación se sincronizan para mantener coherencia bajo presión. No es solo expresión, es organización mental en movimiento. El ritmo actúa como un eje estructural, guía la atención, regula la excitación fisiológica y evita la dispersión del pensamiento. El lenguaje, al unirse a la emoción, cumple una función de equilibrio interno, convierte impulsos en discurso y tensión en estructura. En ese proceso, el cerebro modula neurotransmisores que sostienen la concentración y la estabilidad. Las variaciones en tono, velocidad o contenido no son estilos, sino manifestaciones cognitivas distintas de un mismo mecanismo adaptativo. Cada mente encuentra su propio patrón para mantener control y coherencia. Rapear, desde la psicología, es una estrategia mental compleja, una forma de pensamiento que utiliza el ritmo para conservar estabilidad y sentido. Cuando rapeas, el cerebro activa una dinámica de procesamiento poco común. Según la psicología, este tipo de actividad involucra sistemas cognitivos y emocionales que operan de manera simultánea. Redes del lenguaje, la memoria, el control motor y la autorregulación se sincronizan para mantener coherencia bajo presión. No es solo expresión, es organización mental en movimiento. El ritmo actúa como un eje estructural, guía la atención, regula la excitación fisiológica y evita la dispersión del pensamiento. El lenguaje, al unirse a la emoción, cumple una función de equilibrio interno, convierte impulsos en discurso y tensión en estructura. En ese proceso, el cerebro modula neurotransmisores que sostienen la concentración y la estabilidad. Las variaciones en tono, velocidad o contenido no son estilos, sino manifestaciones cognitivas distintas de un mismo mecanismo adaptativo. Cada mente encuentra su propio patrón para mantener control y coherencia. Rapear, desde la psicología, es una estrategia mental compleja, una forma de pensamiento que utiliza el ritmo para conservar estabilidad y sentido. Cuando rapeas, el cerebro activa una dinámica de procesamiento poco común. Según la psicología, este tipo de actividad involucra sistemas cognitivos y emocionales que operan de manera simultánea. Redes del lenguaje, la memoria, el control motor y la autorregulación se sincronizan para mantener coherencia bajo presión. No es solo expresión, es organización mental en movimiento. El ritmo actúa como un eje estructural, guía la atención, regula la excitación fisiológica y evita la dispersión del pensamiento. El lenguaje, al unirse a la emoción, cumple una función de equilibrio interno, convierte impulsos en discurso y tensión en estructura. En ese proceso, el cerebro modula neurotransmisores que sostienen la concentración y la estabilidad. Las variaciones en tono, velocidad o contenido no son estilos, sino manifestaciones cognitivas distintas de un mismo mecanismo adaptativo. Cada mente encuentra su propio patrón para mantener control y coherencia. Rapear, desde la psicología, es una estrategia mental compleja, una forma de pensamiento que utiliza el ritmo para conservar estabilidad y sentido. Cuando rapeas, el cerebro activa una dinámica de procesamiento poco común. Según la psicología, este tipo de actividad involucra sistemas cognitivos y emocionales que operan de manera simultánea. Redes del lenguaje, la memoria, el control motor y la autorregulación se sincronizan para mantener coherencia bajo presión. No es solo expresión, es organización mental en movimiento. El ritmo actúa como un eje estructural, guía la atención, regula la excitación fisiológica y evita la dispersión del pensamiento. El lenguaje, al unirse a la emoción, cumple una función de equilibrio interno, convierte impulsos en discurso y tensión en estructura. En ese proceso, el cerebro modula neurotransmisores que sostienen la concentración y la estabilidad. Las variaciones en tono, velocidad o contenido no son estilos, sino manifestaciones cognitivas distintas de un mismo mecanismo adaptativo. Cada mente encuentra su propio patrón para mantener control y coherencia. Rapear, desde la psicología, es una estrategia mental compleja, una forma de pensamiento que utiliza el ritmo para conservar estabilidad y sentido. Cuando rapeas, el cerebro activa una dinámica de procesamiento poco común. Según la psicología, este tipo de actividad involucra sistemas cognitivos y emocionales que operan de manera simultánea. Redes del lenguaje, la memoria, el control motor y la autorregulación se sincronizan para mantener coherencia bajo presión. No es solo expresión, es organización mental en movimiento. El ritmo actúa como un eje estructural, guía la atención, regula la excitación fisiológica y evita la dispersión del pensamiento. El lenguaje, al unirse a la emoción, cumple una función de equilibrio interno, convierte impulsos en discurso y tensión en estructura. En ese proceso, el cerebro modula neurotransmisores que sostienen la concentración y la estabilidad. Las variaciones en tono, velocidad
Rapear, desde la psicología, es una estrategia mental compleja, una forma de pensamiento que utiliza el ritmo para conservar estabilidad y sentido. Cuando rapeas, el cerebro activa una dinámica de procesamiento poco común. Según la psicología, este tipo de actividad involucra sistemas cognitivos y emocionales que operan de manera simultánea. Redes del lenguaje, la memoria, el control motor y la autorregulación se sincronizan para mantener coherencia bajo presión. No es solo expresión, es organización mental en movimiento. El ritmo actúa como un eje estructural, guía la atención, regula la excitación fisiológica y evita la dispersión del pensamiento. El lenguaje, al unirse a la emoción, cumple una función de equilibrio interno, convierte impulsos en discurso y tensión en estructura. En ese proceso, el cerebro modula neurotransmisores que sostienen la concentración y la estabilidad. Las variaciones en tono, velocidad o contenido no son estilos, sino manifestaciones cognitivas distintas de un mismo mecanismo adaptativo. Cada mente encuentra su propio patrón para mantener control y coherencia. Rapear, desde la psicología, es una estrategia mental compleja, una forma de pensamiento que utiliza el ritmo para conservar estabilidad y sentido. Cuando rapeas, el cerebro activa una dinámica de procesamiento poco común. Según la psicología, este tipo de actividad involucra sistemas cognitivos y emocionales que operan de manera simultánea. Redes del lenguaje, la memoria, el control motor y la autorregulación se sincronizan para mantener coherencia bajo presión. No es solo expresión, es organización mental en movimiento. El ritmo actúa como un eje estructural, guía la atención, regula la excitación fisiológica y evita la dispersión del pensamiento. El lenguaje, al unirse a la emoción, cumple una función de equilibrio interno, convierte impulsos en discurso y tensión en estructura. En ese proceso, el cerebro modula neurotransmisores que sostienen la concentración y la estabilidad. Las variaciones en tono, velocidad o contenido no son estilos, sino manifestaciones cognitivas distintas de un mismo mecanismo adaptativo. Cada mente encuentra su propio patrón para mantener control y coherencia. Rapear, desde la psicología, es una estrategia mental compleja, una forma de pensamiento que utiliza el ritmo para conservar estabilidad y sentido. Cuando rapeas, el cerebro activa una dinámica de procesamiento poco común. Según la psicología, este tipo de actividad involucra sistemas cognitivos y emocionales que operan de manera simultánea. Redes del lenguaje, la memoria, el control motor y la autorregulación se sincronizan para mantener coherencia bajo presión. No es solo expresión, es organización mental en movimiento. El ritmo actúa como un eje estructural, guía la atención, regula la excitación fisiológica y evita la dispersión del pensamiento. El lenguaje, al unirse a la emoción, cumple una función de equilibrio interno, convierte impulsos en discurso y tensión en estructura. En ese proceso, el cerebro modula neurotransmisores que sostienen la concentración y la estabilidad. Las variaciones en tono, velocidad o contenido no son estilos, sino manifestaciones cognitivas distintas de un mismo mecanismo adaptativo. Cada mente encuentra su propio patrón para mantener control y coherencia. Rapear, desde la psicología, es una estrategia mental compleja, una forma de pensamiento que utiliza el ritmo para conservar estabilidad y sentido. Cuando rapeas, el cerebro activa una dinámica de procesamiento poco común. Según la psicología, este tipo de actividad involucra sistemas cognitivos y emocionales que operan de manera simultánea. Redes del lenguaje, la memoria, el control motor y la autorregulación se sincronizan para mantener coherencia bajo presión. No es solo expresión, es organización mental en movimiento. El ritmo actúa como un eje estructural, guía la atención, regula la excitación fisiológica y evita la dispersión del pensamiento. El lenguaje, al unirse a la emoción, cumple una función de equilibrio interno, convierte impulsos en discurso y tensión en estructura. En ese proceso, el cerebro modula neurotransmisores que sostienen la concentración y la estabilidad. Las variaciones en tono, velocidad o contenido no son estilos, sino manifestaciones cognitivas distintas de un mismo mecanismo adaptativo. Cada mente encuentra su propio patrón para mantener control y coherencia. Rapear, desde la psicología, es una estrategia mental compleja, una forma de pensamiento que utiliza el ritmo para conservar estabilidad y sentido. Cuando rapeas, el cerebro activa una dinámica de procesamiento poco común. Según la psicología, este tipo de actividad involucra sistemas cognitivos y emocionales que operan de manera simultánea. Redes del lenguaje, la memoria, el control motor y la autorregulación se sincronizan para mantener coherencia bajo presión. No es solo expresión, es organización mental en movimiento. El ritmo actúa como un eje estructural, guía la atención, regula la excitación fisiológica y evita la dispersión del pensamiento. El lenguaje, al unirse a la emoción, cumple una función de equilibrio interno, convierte impulsos en discurso y tensión
proceso, el cerebro modula neurotransmisores que sostienen la concentración y la estabilidad. Las variaciones en tono, velocidad o contenido no son estilos, sino manifestaciones cognitivas distintas de un mismo mecanismo adaptativo. Cada mente encuentra su propio patrón para mantener control y coherencia. Rapear, desde la psicología, es una estrategia mental compleja, una forma de pensamiento que utiliza el ritmo para conservar estabilidad y sentido. Cuando rapeas, el cerebro activa una dinámica de procesamiento poco común. Según la psicología, este tipo de actividad involucra sistemas cognitivos y emocionales que operan de manera simultánea. Redes del lenguaje, la memoria, el control motor y la autorregulación se sincronizan para mantener coherencia bajo presión. No es solo expresión, es organización mental en movimiento. El ritmo actúa como un eje estructural, guía la atención, regula la excitación fisiológica y evita la dispersión del pensamiento. El lenguaje, al unirse a la emoción, cumple una función de equilibrio interno, convierte impulsos en discurso y tensión en estructura. En ese proceso, el cerebro modula neurotransmisores que sostienen la concentración y la estabilidad. Las variaciones en tono, velocidad o contenido no son estilos, sino manifestaciones cognitivas distintas de un mismo mecanismo adaptativo. Cada mente encuentra su propio patrón para mantener control y coherencia. Rapear, desde la psicología, es una estrategia mental compleja, una forma de pensamiento que utiliza el ritmo para conservar estabilidad y sentido. Cuando rapeas, el cerebro activa una dinámica de procesamiento poco común. Según la psicología, este tipo de actividad involucra sistemas cognitivos y emocionales que operan de manera simultánea. Redes del lenguaje, la memoria, el control motor y la autorregulación se sincronizan para mantener coherencia bajo presión. No es solo expresión, es organización mental en movimiento. El ritmo actúa como un eje estructural, guía la atención, regula la excitación fisiológica y evita la dispersión del pensamiento. El lenguaje, al unirse a la emoción, cumple una función de equilibrio interno, convierte impulsos en discurso y tensión en estructura. En ese proceso, el cerebro modula neurotransmisores que sostienen la concentración y la estabilidad. Las variaciones en tono, velocidad o contenido no son estilos, sino manifestaciones cognitivas distintas de un mismo mecanismo adaptativo. Cada mente encuentra su propio patrón para mantener control y coherencia. Rapear, desde la psicología, es una estrategia mental compleja, una forma de pensamiento que utiliza el ritmo para conservar estabilidad y sentido. Cuando rapeas, el cerebro activa una dinámica de procesamiento poco común. Según la psicología, este tipo de actividad involucra sistemas cognitivos y emocionales que operan de manera simultánea. Redes del lenguaje, la memoria, el control motor y la autorregulación se sincronizan para mantener coherencia bajo presión. No es solo expresión, es organización mental en movimiento. El ritmo actúa como un eje estructural, guía la atención, regula la excitación fisiológica y evita la dispersión del pensamiento. El lenguaje, al unirse a la emoción, cumple una función de equilibrio interno, convierte impulsos en discurso y tensión en estructura. En ese proceso, el cerebro modula neurotransmisores que sostienen la concentración y la estabilidad. Las variaciones en tono, velocidad o contenido no son estilos, sino manifestaciones cognitivas distintas de un mismo mecanismo adaptativo. Cada mente encuentra su propio patrón para mantener control y coherencia. Rapear, desde la psicología, es una estrategia mental compleja, una forma de pensamiento que utiliza el ritmo para conservar estabilidad y sentido. Cuando rapeas, el cerebro activa una dinámica de procesamiento poco común. Según la psicología, este tipo de actividad involucra sistemas cognitivos y emocionales que operan de manera simultánea. Redes del lenguaje, la memoria, el control motor y la autorregulación se sincronizan para mantener coherencia bajo presión. No es solo expresión, es organización mental en movimiento. El ritmo actúa como un eje estructural, guía la atención, regula la excitación fisiológica y evita la dispersión del pensamiento. El lenguaje, al unirse a la emoción, cumple una función de equilibrio interno, convierte impulsos en discurso y tensión en estructura. En ese proceso, el cerebro modula neurotransmisores que sostienen la concentración y la estabilidad. Las variaciones en tono, velocidad o contenido no son estilos, sino manifestaciones cognitivas distintas de un mismo mecanismo adaptativo. Cada mente encuentra su propio patrón para mantener control y coherencia. Rapear, desde la psicología, es una estrategia mental compleja, una forma de pensamiento que utiliza el ritmo para conservar estabilidad y sentido.
Cuando rapeas, el cerebro activa una dinámica de procesamiento poco común. Según la psicología, este tipo de actividad involucra sistemas cognitivos y emocionales que operan de manera simultánea. Redes del lenguaje, la memoria, el control motor y la autorregulación se sincronizan para mantener coherencia bajo presión. No es solo expresión, es organización mental en movimiento. El ritmo actúa como un eje estructural, guía la atención, regula la excitación fisiológica y evita la dispersión del pensamiento. El lenguaje, al unirse a la emoción, cumple una función de equilibrio interno, convierte impulsos en discurso y tensión en estructura. En ese proceso, el cerebro modula neurotransmisores que sostienen la concentración y la estabilidad. Las variaciones en tono, velocidad o contenido no son estilos, sino manifestaciones cognitivas distintas de un mismo mecanismo adaptativo. Cada mente encuentra su propio patrón para mantener control y coherencia. Rapear, desde la psicología, es una estrategia mental compleja, una forma de pensamiento que utiliza el ritmo para conservar estabilidad y sentido. Cuando rapeas, el cerebro activa una dinámica de procesamiento poco común. Según la psicología, este tipo de actividad involucra sistemas cognitivos y emocionales que operan de manera simultánea. Redes del lenguaje, la memoria, el control motor y la autorregulación se sincronizan para mantener coherencia bajo presión. No es solo expresión, es organización mental en movimiento. El ritmo actúa como un eje estructural, guía la atención, regula la excitación fisiológica y evita la dispersión del pensamiento. El lenguaje, al unirse a la emoción, cumple una función de equilibrio interno, convierte impulsos en discurso y tensión en estructura. En ese proceso, el cerebro modula neurotransmisores que sostienen la concentración y la estabilidad. Las variaciones en tono, velocidad o contenido no son estilos, sino manifestaciones cognitivas distintas de un mismo mecanismo adaptativo. Cada mente encuentra su propio patrón para mantener control y coherencia. Rapear, desde la psicología, es una estrategia mental compleja, una forma de pensamiento que utiliza el ritmo para conservar estabilidad y sentido. Cuando rapeas, el cerebro activa una dinámica de procesamiento poco común. Según la psicología, este tipo de actividad involucra sistemas cognitivos y emocionales que operan de manera simultánea. Redes del lenguaje, la memoria, el control motor y la autorregulación se sincronizan para mantener coherencia bajo presión. No es solo expresión, es organización mental en movimiento. El ritmo actúa como un eje estructural, guía la atención, regula la excitación fisiológica y evita la dispersión del pensamiento. El lenguaje, al unirse a la emoción, cumple una función de equilibrio interno, convierte impulsos en discurso y tensión en estructura. En ese proceso, el cerebro modula neurotransmisores que sostienen la concentración y la estabilidad. Las variaciones en tono, velocidad o contenido no son estilos, sino manifestaciones cognitivas distintas de un mismo mecanismo adaptativo. Cada mente encuentra su propio patrón para mantener control y coherencia. Rapear, desde la psicología, es una estrategia mental compleja, una forma de pensamiento que utiliza el ritmo para conservar estabilidad y sentido. Cuando rapeas, el cerebro activa una dinámica de procesamiento poco común. Según la psicología, este tipo de actividad involucra sistemas cognitivos y emocionales que operan de manera simultánea. Redes del lenguaje, la memoria, el control motor y la autorregulación se sincronizan para mantener coherencia bajo presión. No es solo expresión, es organización mental en movimiento. El ritmo actúa como un eje estructural, guía la atención, regula la excitación fisiológica y evita la dispersión del pensamiento. El lenguaje, al unirse a la emoción, cumple una función de equilibrio interno, convierte impulsos en discurso y tensión en estructura. En ese proceso, el cerebro modula neurotransmisores que sostienen la concentración y la estabilidad. Las variaciones en tono, velocidad o contenido no son estilos, sino manifestaciones cognitivas distintas de un mismo mecanismo adaptativo. Cada mente encuentra su propio patrón para mantener control y coherencia. Rapear, desde la psicología, es una estrategia mental compleja, una forma de pensamiento que utiliza el ritmo para conservar estabilidad y sentido. Cuando rapeas, el cerebro activa una dinámica de procesamiento poco común. Según la psicología, este tipo de actividad involucra sistemas cognitivos y emocionales que operan de manera simultánea. Redes del lenguaje, la memoria, el control motor y la autorregulación se sincronizan para mantener coherencia bajo presión. No es solo expresión, es organización mental en movimiento. El ritmo actúa como un eje estructural, guía la atención, regula la excitación fisiológica y evita la dispersión del pensamiento. El lenguaje, al unirse a la emoción, cumple una función de equilibrio interno, convierte impulsos en discurso y tensión en estructura. En ese proceso, el cerebro modula neurotransmisores que sostienen la concentración y la estabilidad. Las variaciones en tono, velocidad
coherencia. Rapear, desde la psicología, es una estrategia mental compleja, una forma de pensamiento que utiliza el ritmo para conservar estabilidad y sentido. Cuando rapeas, el cerebro activa una dinámica de procesamiento poco común. Según la psicología, este tipo de actividad involucra sistemas cognitivos y emocionales que operan de manera simultánea. Redes del lenguaje, la memoria, el control motor y la autorregulación se sincronizan para mantener coherencia bajo presión. No es solo expresión, es organización mental en movimiento. El ritmo actúa como un eje estructural, guía la atención, regula la excitación fisiológica y evita la dispersión del pensamiento. El lenguaje, al unirse a la emoción, cumple una función de equilibrio interno, convierte impulsos en discurso y tensión en estructura. En ese proceso, el cerebro modula neurotransmisores que sostienen la concentración y la estabilidad. Las variaciones en tono, velocidad o contenido no son estilos, sino manifestaciones cognitivas distintas de un mismo mecanismo adaptativo. Cada mente encuentra su propio patrón para mantener control y coherencia. Rapear, desde la psicología, es una estrategia mental compleja, una forma de pensamiento que utiliza el ritmo para conservar estabilidad y sentido. Cuando rapeas, el cerebro activa una dinámica de procesamiento poco común. Según la psicología, este tipo de actividad involucra sistemas cognitivos y emocionales que operan de manera simultánea. Redes del lenguaje, la memoria, el control motor y la autorregulación se sincronizan para mantener coherencia bajo presión. No es solo expresión, es organización mental en movimiento. El ritmo actúa como un eje estructural, guía la atención, regula la excitación fisiológica y evita la dispersión del pensamiento. El lenguaje, al unirse a la emoción, cumple una función de equilibrio interno, convierte impulsos en discurso y tensión en estructura. En ese proceso, el cerebro modula neurotransmisores que sostienen la concentración y la estabilidad. Las variaciones en tono, velocidad o contenido no son estilos, sino manifestaciones cognitivas distintas de un mismo mecanismo adaptativo. Cada mente encuentra su propio patrón para mantener control y coherencia. Rapear, desde la psicología, es una estrategia mental compleja, una forma de pensamiento que utiliza el ritmo para conservar estabilidad y sentido. Cuando rapeas, el cerebro activa una dinámica de procesamiento poco común. Según la psicología, este tipo de actividad involucra sistemas cognitivos y emocionales que operan de manera simultánea. Redes del lenguaje, la memoria, el control motor y la autorregulación se sincronizan para mantener coherencia bajo presión. No es solo expresión, es organización mental en movimiento. El ritmo actúa como un eje estructural, guía la atención, regula la excitación fisiológica y evita la dispersión del pensamiento. El lenguaje, al unirse a la emoción, cumple una función de equilibrio interno, convierte impulsos en discurso y tensión en estructura. En ese proceso, el cerebro modula neurotransmisores que sostienen la concentración y la estabilidad. Las variaciones en tono, velocidad o contenido no son estilos, sino manifestaciones cognitivas distintas de un mismo mecanismo adaptativo. Cada mente encuentra su propio patrón para mantener control y coherencia. Rapear, desde la psicología, es una estrategia mental compleja, una forma de pensamiento que utiliza el ritmo para conservar estabilidad y sentido. Cuando rapeas, el cerebro activa una dinámica de procesamiento poco común. Según la psicología, este tipo de actividad involucra sistemas cognitivos y emocionales que operan de manera simultánea. Redes del lenguaje, la memoria, el control motor y la autorregulación se sincronizan para mantener coherencia bajo presión. No es solo expresión, es organización mental en movimiento. El ritmo actúa como un eje estructural, guía la atención, regula la excitación fisiológica y evita la dispersión del pensamiento. El lenguaje, al unirse a la emoción, cumple una función de equilibrio interno, convierte impulsos en discurso y tensión en estructura. En ese proceso, el cerebro modula neurotransmisores que sostienen la concentración y la estabilidad. Las variaciones en tono, velocidad o contenido no son estilos, sino manifestaciones cognitivas distintas de un mismo mecanismo adaptativo. Cada mente encuentra su propio patrón para mantener control y coherencia. Rapear, desde la psicología, es una estrategia mental compleja, una forma de pensamiento que utiliza el ritmo para conservar estabilidad y sentido. Cuando rapeas, el cerebro activa una dinámica de procesamiento poco común. Según la psicología, este tipo de actividad involucra sistemas cognitivos y emocionales que operan de manera simultánea. Redes del lenguaje, la memoria, el control motor y la autorregulación se sincronizan para mantener coherencia bajo presión. No es solo expresión, es organización mental en movimiento. El ritmo actúa como un eje estructural, guía la atención, regula la excitación fisiológica y evita la dispersión del pensamiento. El lenguaje, al unirse a la emoción, cumple una función de equilibrio interno, convierte impulsos en discurso
el cerebro modula neurotransmisores que sostienen la concentración y la estabilidad. Las variaciones en tono, velocidad o contenido no son estilos, sino manifestaciones cognitivas distintas de un mismo mecanismo adaptativo. Cada mente encuentra su propio patrón para mantener control y coherencia. Rapear, desde la psicología, es una estrategia mental compleja, una forma de pensamiento que utiliza el ritmo para conservar estabilidad y sentido. Cuando rapeas, el cerebro activa una dinámica de procesamiento poco común. Según la psicología, este tipo de actividad involucra sistemas cognitivos y emocionales que operan de manera simultánea. Redes del lenguaje, la memoria, el control motor y la autorregulación se sincronizan para mantener coherencia bajo presión. No es solo expresión, es organización mental en movimiento. El ritmo actúa como un eje estructural, guía la atención, regula la excitación fisiológica y evita la dispersión del pensamiento. El lenguaje, al unirse a la emoción, cumple una función de equilibrio interno, convierte impulsos en discurso y tensión en estructura. En ese proceso, el cerebro modula neurotransmisores que sostienen la concentración y la estabilidad. Las variaciones en tono, velocidad o contenido no son estilos, sino manifestaciones cognitivas distintas de un mismo mecanismo adaptativo. Cada mente encuentra su propio patrón para mantener control y coherencia. Rapear, desde la psicología, es una estrategia mental compleja, una forma de pensamiento que utiliza el ritmo para conservar estabilidad y sentido. Cuando rapeas, el cerebro activa una dinámica de procesamiento poco común. Según la psicología, este tipo de actividad involucra sistemas cognitivos y emocionales que operan de manera simultánea. Redes del lenguaje, la memoria, el control motor y la autorregulación se sincronizan para mantener coherencia bajo presión. No es solo expresión, es organización mental en movimiento. El ritmo actúa como un eje estructural, guía la atención, regula la excitación fisiológica y evita la dispersión del pensamiento. El lenguaje, al unirse a la emoción, cumple una función de equilibrio interno, convierte impulsos en discurso y tensión en estructura. En ese proceso, el cerebro modula neurotransmisores que sostienen la concentración y la estabilidad. Las variaciones en tono, velocidad o contenido no son estilos, sino manifestaciones cognitivas distintas de un mismo mecanismo adaptativo. Cada mente encuentra su propio patrón para mantener control y coherencia. Rapear, desde la psicología, es una estrategia mental compleja, una forma de pensamiento que utiliza el ritmo para conservar estabilidad y sentido. Cuando rapeas, el cerebro activa una dinámica de procesamiento poco común. Según la psicología, este tipo de actividad involucra sistemas cognitivos y emocionales que operan de manera simultánea. Redes del lenguaje, la memoria, el control motor y la autorregulación se sincronizan para mantener coherencia bajo presión. No es solo expresión, es organización mental en movimiento. El ritmo actúa como un eje estructural, guía la atención, regula la excitación fisiológica y evita la dispersión del pensamiento. El lenguaje, al unirse a la emoción, cumple una función de equilibrio interno, convierte impulsos en discurso y tensión en estructura. En ese proceso, el cerebro modula neurotransmisores que sostienen la concentración y la estabilidad. Las variaciones en tono, velocidad o contenido no son estilos, sino manifestaciones cognitivas distintas de un mismo mecanismo adaptativo. Cada mente encuentra su propio patrón para mantener control y coherencia. Rapear, desde la psicología, es una estrategia mental compleja, una forma de pensamiento que utiliza el ritmo para conservar estabilidad y sentido. Cuando rapeas, el cerebro activa una dinámica de procesamiento poco común. Según la psicología, este tipo de actividad involucra sistemas cognitivos y emocionales que operan de manera simultánea. Redes del lenguaje, la memoria, el control motor y la autorregulación se sincronizan para mantener coherencia bajo presión. No es solo expresión, es organización mental en movimiento. El ritmo actúa como un eje estructural, guía la atención, regula la excitación fisiológica y evita la dispersión del pensamiento. El lenguaje, al unirse a la emoción, cumple una función de equilibrio interno, convierte impulsos en discurso y tensión en estructura. En ese proceso, el cerebro modula neurotransmisores que sostienen la concentración y la estabilidad. Las variaciones en tono, velocidad o contenido no son estilos, sino manifestaciones cognitivas distintas de un mismo mecanismo adaptativo. Cada mente encuentra su propio patrón para mantener control y coherencia. Rapear, desde la psicología, es una estrategia mental compleja, una forma de pensamiento que utiliza el ritmo para conservar estabilidad y sentido. Cuando rapeas, el cerebro activa una dinámica de procesamiento poco común. Según la psicología, este tipo de actividad involucra sistemas cognitivos y emocionales que operan de manera simultánea.
redes del lenguaje, la memoria, el control motor y la autorregulación se sincronizan para mantener coherencia bajo presión. No es solo expresión, es organización mental en movimiento. El ritmo actúa como un eje estructural, guía la atención, regula la excitación fisiológica y evita la dispersión del pensamiento. El lenguaje, al unirse a la emoción, cumple una función de equilibrio interno, convierte impulsos en discurso y tensión en estructura. En ese proceso, el cerebro modula neurotransmisores que sostienen la concentración y la estabilidad. Las variaciones en tono, velocidad o contenido no son estilos, sino manifestaciones cognitivas distintas de un mismo mecanismo adaptativo. Cada mente encuentra su propio patrón para mantener control y coherencia. Rapear, desde la psicología, es una estrategia mental compleja, una forma de pensamiento que utiliza el ritmo para conservar estabilidad y sentido.